Desde el usuario más avanzado al principiante, todos aquellos que poseen una PC son conscientes de la gran importancia que tiene la memoria RAM para el funcionamiento de la PC, ya que sin ella es imposible iniciar el arranque de nuestra computadora. Cuando adquirimos una PC, sabemos que junto con el procesador es de vital importancia elegir la cantidad de memoria RAM que tendrá nuestra PC para lograr alcanzar la velocidad deseada en el procesamiento de los datos. Objetivos. Primero, crear una guía informativa sobre la historia y características de la memoria RAM. Segundo, promover que los estudiantes de Remington tengan una fuente de información sobre la memoria RAM. Tercero, recolectar información amplia y precisa sobre memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? La denominada Random Access Memory, RAM, o memoria de acceso aleatorio, es utilizada por el sistema para procesar toda la información que pasa por nuestra PC, por lo cual todos los programas necesitan de ella para ejecutarse. Este tipo de memoria es volátil, es decir, que la memoria RAM no graba de modo permanente los datos en ella contenidos. Cuando el sistema se apaga, todo lo que fue guardado allí se pierde. Este sistema es bastante útil para el procesamiento de los datos, ya que dispone de espacio para información crucial que puede ser recibida de manera casi inmediata, a diferencia de otros tipos de almacenamiento, como lo son los discos rígidos, los CDs o los DVDs. El sistema operativo, así como aplicaciones y datos en uso, son almacenados en la memoria RAM, permitiendo que el procesador trabaje con estos datos rápidamente. La RAM, que básicamente es una pieza de hardware que se inserta en los zócalos de la motherboard, funciona almacenando las instrucciones que deberá ejecutar el microprocesador a cada instante. El procesador trabaja sobre la memoria RAM como si fuera una especie de borrador automático que le permite desenvolverse con mayor libertad y rapidez. Asimismo, la RAM se encarga de guardar las instrucciones que son utilizadas para los distintos dispositivos que tenemos incorporados en nuestra computadora, como así también las instrucciones para hacer funcionar las diferentes aplicaciones instaladas. Historia de las memorias RAM. En 1981 aparece el procesador Intel 8088. Entonces, tanto las memorias como los micros utilizaban un encapsulado, es decir, como se monta la oblea de silicio denominado DIP, acrónimo de Dual Inline Package. Los fabricantes se dieron cuenta pronto que este tipo de encapsulados, al ser cuadrados, ocupaban demasiado sobre la placa base, y decidieron cambiarlo. Se insertaban varios de ellos, cada uno guardaba un bit de cada byte, así que tenías 8 o 9. En este último caso, este bit adicional se usaba para evitar errores. Para 1982 aparece el procesador Intel 80286 y con un tipo de memoria con un encapsulado que duró muy poco en el tiempo de la SIPP, acrónimo de Single Inline Pin Package. En esta te encuentras con una placa con unos circuitos integrados acoplados que se inserta sobre la placa base gracias a unos conectores parecidos a un peine. Pronto se vio que si no tenías cuidado se rompían y se decidió que debía de cambiarse. Ocupan menos área que las memorias DIP y ya que van en línea sobre la placa base. En 1983 se usa el encapsulado SIMM, acrónimo de Single Inline Memory Module, donde el conector, en forma de peine, se cambia por otro más parecido al actual y por lo tanto más resistente. 10 años más tarde, se cambia otra vez el empaquetado en los SIMM, los contactos en ambas caras con redundantes, mientras que en las nuevas DIMM, acrónimo de Dual Inline Memory, están separados. Se pasa de 32 bits de datos a 64 bits. Aparecen junto a los Pentium. Pueden poseer circuitos de memoria por ambas caras. Más tarde, la tecnología utilizada es la SDR o SDRAM, acrónimo de Single Data Rate. Es capaz de leer los 64 bits de memoria por ciclo de reloj, por los 2 o 3 que necesitaban las anteriores generaciones. Enseguida aparece la DDR-SDRAM,
acrónimo de Double Data Rate, como su propio nombre indica, dobla la capacidad de transmitir palabras por ciclo de reloj. En su contra, esta que se tarda algo más en acceder a la primera. Esto no es un problema, ya que la frecuencia aumenta y por tanto este número disminuye. Se dice que se aumenta su ancho de banda, pero se aumenta a la vez la latencia. La DDR2 o SDRAM vuelve a doblar la capacidad de transmitir información, es capaz de leer o escribir 4 palabras en un solo ciclo de reloj, empeora la latencia. La DDR3 o SDRAM lo has acertado, es capaz de escribir hasta 8 palabras. En cada una de las distintas versiones de DDR se cambia la conexión para impedir que acabemos insertando la que no es. Como ocurrió anteriormente, se empeora la latencia o tiempo de espera hasta que llegue el primer dato. La DDR4 SDRAM aparecerá en PCs en el 2015 y promete sobre todo una reducción en consumo. En este caso no se dobla el ancho de banda, pero se espera que al funcionar a frecuencias más altas acaben siendo mucho más rápidas que la DDR3. En esta imagen podemos encontrar algunas de las características de las SDRAM en sus diferentes versiones que han sido dobladas con el Estructura física. En cuanto a los componentes físicos de un módulo de memoria RAM, podremos distinguir las siguientes partes. Placa de componentes. Es la estructura que soporta los demás componentes y las pistas eléctricas que comunican cada una de las partes de estas. Cada una de estas placas forma un módulo de memoria RAM. Cada uno de estos módulos contará con la capacidad de memoria determinada según la existencia en el mercado. Bancos de memoria. Son los componentes físicos encargados de almacenar los registros. Estos bancos de memoria lo forman chips de circuitos integrados que están compuestos en su interior por transistores y capacitores que forman celdas de almacenamiento. Estos elementos permiten almacenar bits de información dentro de ellos. Para que la información permanezca dentro de los transistores, será necesaria una alimentación eléctrica periódica entre ellos. Es por esto que cuando apagamos nuestro ordenador, esta memoria queda completamente vacía. Esta es la gran diferencia que existe, por ejemplo, entre la memoria RAM y las unidades de almacenamiento SSD. Cada módulo de RAM cuenta con varios de estos bancos de memoria separados físicamente mediante chips. De esta forma, es posible el acceso a la información de uno de ellos mientras que el otro se está cargando o descargando. Reloj. Las memorias RAM síncronas cuentan con un reloj que se encarga de sincronizar las operaciones de lectura y escritura de estos elementos. Las memorias asíncronas no llevan este tipo de elemento integrado. Chip SPD. El chip SPD, Serial Present Dated, es el encargado de almacenar datos relativos al módulo de memoria RAM. Estos datos son el tamaño de la memoria RAM, el tiempo de acceso, velocidad y el tipo de memoria. De esta forma, el ordenador conocerá qué memoria RAM tiene instalada en su interior al chequear esta durante el encendido. Bus de conexión. Este bus está compuesto por contactos eléctricos y es el encargado de permitir la comunicación entre el módulo de memoria y la placa base. Gracias a este elemento dispondremos de módulos de memoria separados de la placa base, pudiendo con ello ampliar la capacidad de memoria mediante módulos nuevos. Estructura interna de la RAM dinámica, DRAM. Una RAM se encuentra constituida internamente por un circuito integrado, hecho de millones de capacitores y transistores para el caso de las RAM dinámicas, que son las de uso más común en la actualidad. Los transistores y capacitores están colocados en pares para formar una celda de memoria en la que, si el capacitor se encuentra cargado, se considera un 1 lógico, y si el capacitor se encuentra descargado, se considera un 0 lógico. El transistor de la RAM funciona como un switch que permite que la circuitería de control del chip de memoria pueda leer o cambiar el dato de la celda de memoria. Las DRAM, RAM dinámicas, necesitan que los capacitores constantemente sean recargados, latch, ya que de otra manera se descargarán y perderán la información almacenada. Para este proceso, el controlador de memoria o el CPU
necesitan leer la memoria y volver a escribir en ella millones de veces por segundo. Funcionamiento de la RAM dinámica. La RAM está conformada de una rejilla bidimensional de bits. La configuración de las celdas de memoria es un arreglo de columnas llamadas líneas de bits, CAS, y un arreglo de renglones llamados líneas de palabras, RAS. A la intersección de estos dos elementos se le llama dirección de la celda de memoria. Una DRAM funciona mandando una carga al selector de dirección de columna, CAS, para activar el transistor en cada bit de la columna. Cuando se requiere escribir, los renglones contendrán el estado nuevo que el capacitor tendrá y en el caso de la lectura, un amplificador de detección determinará el nivel de carga en el capacitor. Si es más del 50%, se considerará un 1 lógico, de lo contrario, se tomará como un 0 lógico. Funcionamiento de la RAM estática, SRAM. En el caso de las memorias estáticas, SRAM, el funcionamiento es distinto, ya que éstas se encuentran integradas por flip-flops, los cuales forman una celda de memoria. Estos componentes lógicos requieren de mayor número de transistores, lo que hace que la memoria ocupe mayor espacio, disminuyendo su capacidad de almacenamiento por chip. La ventaja que ofrece esta memoria sobre la DRAM es que no requiere de una reescritura constante, lo que la hace mucho más rápida. Sin embargo, es más costosa y normalmente se utiliza como memoria caché del microprocesador. Los módulos de memoria se encuentran construidos en arreglos de varios chips. Dependiendo de la capacidad de estos, normalmente expresada en megabits, se obtiene la capacidad total del módulo. Es decir, si se encuentra un módulo con la leyenda 4x32, se tienen 4 chips con capacidad de 32 megabits cada uno. Es decir, que su capacidad es de 128 megabits. Y si consideramos que un byte contiene 8 bits, su capacidad total es de 16 megabytes. Estructura lógica de una memoria RAM. La estructura lógica o asignación de zonas de una memoria RAM es la siguiente. Memoria base. Es la zona donde se almacena la mayoría de los programas que el usuario utiliza. Memoria superior y reservada. Carga unas estructuras llamadas páginas de intercambio de información y el UMB. Bloques UMB. Son espacios asignados para el sistema dentro de la memoria superior, normalmente para la carga de drivers. Memoria expandida. En ella se almacenan todas las aplicaciones que requieren mayor memoria y no caben en la memoria base. La memoria RAM se comunica con el puente norte para proporcionar información al microprocesador o almacenar datos que pueden provenir del mismo microprocesador, de periféricos o del disco duro. Estructura lógica. Desde las primeras computadoras, la estructura lógica ha sido la siguiente. Memoria base. Desde 0 hasta 640 kilobytes. En esta zona donde se almacena la mayoría de los programas que el usuario utiliza. Memoria superior y reservada. De 640 a 1024 megabytes, carga unas estructuras llamadas páginas de intercambio de información y unos bloques de memoria llamados UMB. Bloques UMB, bloques de memoria superior. Se trata de espacios asignados para el sistema dentro de la memoria superior, pero debido a la configuración de diversos dispositivos como el video, en algunos casos estos espacios quedan sin utilizar, por lo que se comenzó a pensar en utilizarlos de modo funcional, lo que se logra con optimizadores de memoria como el comando maker de MS2, que se utilizaba estos bloques para cargar ciertos drivers.
Memoria expandida. Se trata de memoria paginada que se asigna a programas en memoria superior, la cual algunas veces no se utilizaba debido a la configuración del equipo, y con este método se puede utilizar. Memoria extendida de 1024 MB a 4 GB. Se cargan todas las aplicaciones que no caben en la memoria base. Antes, debido a que los equipos contaban con memoria RAM limitada, existían utilerías que reacomodaban los programas cargados en memoria para optimizar su funcionamiento. Inclusive, el sistema operativo Microsoft MS2 necesitaba un controlador especial, el inem.sys, para reconocer la memoria extendida. Sin él solo reconocía 640 KB, aunque hubiera instalado más de 1 MB. Existen diversos tipos de memoria RAM con diferentes velocidades de funcionamiento, pero todas pertenecen a dos grupos, las SRAM y las DRAM. Memorias de acceso aleatorio dinámicas DRAM. Se encuentran construidas a base de capacitores, los cuales necesitan constantemente refrescar su carga, bits. Esto les resta velocidad, pero son más económicas. Memorias de acceso aleatorias estáticas SRAM. Están construidas a base de transistores que no necesitan constantemente refrescar su carga, haciéndolas sumamente veloces, pero también más caras. Es utilizada como memoria caché, sin embargo, también es posible encontrar segmentos de caché adaptados en discos duros, memorias USB y unidades SSD. A continuación veremos las más comerciales, aunque algunas de ellas ya no se utilizan en las computadoras actuales. Memoria SIM. Módulo de memoria en una sola línea. Es un tipo de memoria DRAM. Sus contactos se comparten de ambos lados de la tarjeta de memoria y tienen los chips de memoria de un solo lado de la tarjeta. Existen dos tipos de módulos SIM, según el número de conectores. Los módulos SIM con 30 conectores, de 89 por 13 milímetros. Sus capacidades típicas eran 256 KB, 512 KB, 1, 2, 4 y 8 MB. Los módulos SIM con 72 conectores. Sus dimensiones son 108 por 25 milímetros. Tienen capacidad de 4, 8, 16, 32 y 64 MB. Ambas se instalaban en computadoras Pentium. La velocidad de trabajo está entre 25 y 30 MHz, con un tiempo de respuesta entre 60 y 40 nanosegundos. Memoria DIMM, módulo de memoria de línea dual. Este tipo de memorias reemplazó a las memorias tipo SIM. También es una memoria tipo DRAM. A diferencia de la SIM, los contactos de cada lado de esta memoria son independientes en ambas caras de la tarjeta. Una de las formas más fáciles de identificarla es que cuenta con dos ranuras algo separadas en la parte inferior. Todas las memorias DIMM tienen 168 conectores para computadoras de escritorio. Una variante de la DIMM fue la SO-DIMM, con 144 conectores, utilizada para computadoras laptop. La capacidad de estas memorias es de 32, 64, 128, 256 y 512 MB. La velocidad de trabajo son PC100 a 100 MHz, PC133 a 133 MHz, PC150 a 150 MHz, con un tiempo de respuesta de 12 a 8 nanosegundos. Memoria DDR. Transmisión doble de datos. Este tipo de memorias también pertenecen a las DRAM.
incorpora dos canales para enviar los datos de manera simultánea. Tienen los chips de memoria en ambos lados de la tarjeta, con conectores físicamente independientes por ambas caras y con 184 conectores. Una variante de esta memoria y que se utiliza para las computadoras laptop es SO-DDR y micro DDR. Las memorias SO-DDR cuentan con 200 terminales, mientras que las micro DDR cuentan con 172 conectores. Las capacidades disponibles en estos tipos de memorias van desde 128 MB, 256 MB, 512 MB y 1 GB. Las velocidades de trabajo son PC 2100 a 266 MHz, PC 2700 a 333 MHz, PC 3200 a 400 MHz, con un tiempo de respuesta de 7.5 a 5 nanosegundos. Memoria DDR2. Transmisión doble de datos, segunda generación. Este tipo de memoria DRAM suple al modelo anterior y tiene los conectores físicamente independientes por ambas caras. Cuenta con 240 conectores y tiene un voltaje de alimentación de 1.8 volts. Para laptop se utiliza su variante SO-DDR2 con 200 conectores. Las capacidades de esta memoria son 256 MB, 512 MB, 1, 2 y 4 GB. La velocidad de trabajo es de PC 5300 a 667 MHz, PC 6400 a 800 MHz, con un tiempo de respuesta de 6 a 5 nanosegundos. Memoria DDR3. Transmisión doble de datos, tercera generación. Este tipo de memorias son de las más modernas. Es un tipo de memoria DRAM y cuentan con un conector de 240 conectores, los cuales son físicamente independientes por ambas caras. La mayoría de este tipo de memorias cuenta con disipadores de calor y tienen un voltaje de alimentación de 1.5 volts. Algunas versiones son plug and play, por lo que no es necesario reiniciar la computadora para ser detectadas. Una variante de este tipo de memorias es la SO-DDR3, que se utiliza para laptop y son de 204 conectores. Las capacidades de estas memorias son 1, 2, 4, 8 y 32 GB. Las velocidades de trabajo son PC3 8500 a 1066 MHz, PC3 10600 a 1333 MHz, PC 12800 a 1600 MHz, PC3 14900 a 1866 MHz, PC3 16000 a 2000 MHz, PC3 17000 a 2133 MHz, PC3 19400 a 2400 MHz, con tiempos de respuesta de 7.5 a 4 nanosegundos. Actualmente se está trabajando en la siguiente generación llamada DDR4, de 240 conectores para las computadoras de escritorio y 204 terminales para laptop. Tendrán una velocidad de trabajo de 2133 MHz, 4266 MHz. Utiliza la tecnología de 30 nanómetros para su fabricación, con un voltaje de alimentación de 1.2 volts. Para seleccionar la memoria correcta de una computadora, es importante tomar en cuenta algunos aspectos como velocidad, eficiencia, compatibilidad y calidad. A continuación se muestra una tabla con las memorias más utilizadas y sus características. Para elegir la memoria RAM adecuada, lo primero que debemos hacer es analizar la tarjeta madre, para ver qué tipo de memoria recomienda el fabricante. Para ello, podemos revisar el manual o buscar sus características en Internet. De esta manera, sabremos cuáles son sus limitaciones en cuanto a RAM y el tipo de memoria a utilizar. Por ejemplo,
En una tarjeta madre AMD Opteron se tienen las siguientes características: 4 ranuras o slots tipo DDR, SD-RAM, DIMM de 184 conectores. Soporta 2 canales, 128 bits de ancho, de interfaz de memoria. Soporta hasta 4 GB de memoria en sistema. Soporta PC 2100, PC 2700 y PC 3200. Con los datos anteriores, se sabe que la tarjeta madre tiene ranuras tipo SD-RAM, DIMM y DDR, y que acepta memorias PC 2100, PC 2700 y PC 3200 que corresponden, de acuerdo a la tabla, a DDR266, DDR333 y DDR400 respectivamente. Lo siguiente es verificar las características del procesador. En este caso se trata de un Opteron 165 de 1.8 GHz, 1800 MHz, y un bus de 200 MHz. De acuerdo a la tabla anterior, vemos que para las memorias se tienen las siguientes velocidades del bus. PC 2100, 133 MHz. PC 2700, 166 MHz. PC 3200, 200 MHz. Así, deducimos que la mejor opción es la PC 3200 por tener un bus al igual que el microprocesador de 200 MHz, de manera que no hay problema con la sincronización. Al elegir las anteriores, el único inconveniente es que el bus del procesador sería reducido a 133 y 166 MHz respectivamente para poder sincronizarse con las memorias, dando como resultado un menor desempeño. Trata de no tener memorias RAM con diferentes frecuencias o capacidades instaladas. Por ejemplo, una memoria PC100 en la primera ranura y una PC133 en la segunda, ya que en algunas ocasiones causa inestabilidad. La mezcla de diferentes velocidades y capacidades deshabilita el modo dual o dual channel en memorias DDR, reflejándose en lentitud de una computadora. Recuerda que es importante, antes de seleccionar una memoria RAM, verificar cuáles son los tipos de memoria que acepta la tarjeta madre, así como la capacidad máxima que soporta. Toma en cuenta la velocidad del bus del microprocesador para que con base en estos puntos puedas elegir la más adecuada para la tarjeta madre. Memoria RAM y swap. Esto es llamado de swapping, cambio del programa. De esta manera, la próxima vez que se pulse en el programa de email, el BMM va a buscar todos sus bytes del disco rígido y probablemente lo cambia con algún otro programa que está en la memoria RAM. Como el disco rígido es lento en relación a la memoria RAM, el acto de cambio de archivo también lo es. Si la memoria RAM es poca, entonces el BMM estará constantemente accediendo al disco rígido para poder ejecutar alguna aplicación. Pero si se le agrega memoria RAM, llega un punto donde solamente irás a notar el cambio cuando se cargue un nuevo programa o alternes ventanas. Si se le agrega, por ejemplo, 2 o 4 GB de memoria extra, el BMM tendrá bastante espacio y ya no se notará aquel intercambio de archivos. Esto es lo máximo que se puede lograr. Por más que se agregue más memoria RAM, no tendrá efecto alguno. Algunas aplicaciones como Photoshop y la mayoría de los programas de edición de películas y animación necesitan mucha memoria RAM para la ejecución de sus trabajos. Si se ejecutan en una computadora con poca memoria RAM, accederá permanentemente al disco rígido y la ejecución será muy lenta. Se puede obtener un incremento de velocidad considerable añadiendo memoria RAM suficiente para eliminar ese swapping. Problemas y soluciones. Al igual que el resto de los componentes de la hardware de la PC,
Los módulos de memoria RAM pueden presentar con el correr del tiempo algunos inconvenientes en su funcionamiento, provocando que el rendimiento de nuestra PC disminuya considerablemente. En otros casos, es posible que al instalar una nueva memoria RAM en el equipo, esta no funcione de manera correcta, por lo que es recomendable examinar con detalle que el módulo de memoria se halle perfectamente colocado en el zócalo correspondiente que posee la board para estos efectos. Si el error continúa, quizás la nueva memoria RAM pueda llegar a estar dañada de fábrica, o bien puede presentar incompatibilidad con la board, por lo cual es recomendable consultar al quien nos haya vendido este módulo. En caso de que el error producido por la memoria RAM no esté ligado a problemas físicos de la misma, es recomendable realizar un examen exhaustivo o un test que nos permita evaluar cuál es la avería que hace que la memoria falle. Dentro de los errores más comunes de la memoria RAM encontramos el error hard files. Las fallas del tipo hard files, es decir, que tienen que ver con averías en el hardware, son fácilmente detectables a través de un chequeo de los componentes, mientras que los soft error, al estar originados en causas aleatorias, se vuelven más complicados de detectar. Error de tipo soft error. Este tipo de fallas puede provocar pérdidas en los datos almacenados, por lo cual para detectar estos errores se utilizan comúnmente dos métodos de detección de los mismos. En principio se utiliza la técnica del byte de variedad, lo cual consiste en guardar un byte adicional por cada byte de datos, para posteriormente comprobar durante la lectura si el número de 1 es par o impar, detectando así el tipo de paridad con la que funciona la memoria para hallar de esta manera el error. El otro método utilizado es el ECC, el cual ofrece la posibilidad de detectar entre 1 a 4 bytes, para luego lograr corregir la falla que afecta a un solo byte. No obstante, para poder llevar a cabo cualquiera de estos dos tipos de técnicas, tanto la de paridad como la de ECC, es necesario que el chipset de la board y la memoria RAM posean el soporte adecuado para dichas tecnologías. Es por ello que se recomienda a los usuarios comunes utilizar alguna herramienta de software que permita detectar y solucionar los errores de la memoria RAM de manera automática. Para saber cuánta RAM tiene instalada nuestro equipo, nos vamos a abrir el explorador de archivos y seleccionamos con el botón derecho del ratón mi PC o este equipo. En el menú contextual que aparece, pulsamos sobre la opción propiedades, lo que nos devolverá una pantalla con todos los datos de nuestra PC, incluida la cantidad de la RAM instalada, como lo vemos en la imagen anterior. Conclusión: el estudio de la memoria RAM es muy amplio, ya que existen variedades de esta. Nuestro propósito fue de manera